Bueno, hola a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este Facebook Live del Consulado, que en esta ocasión pues lo estamos haciendo con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Entonces, en el marco del Día del Padre, pues estuvimos pensando qué recursos podríamos traer que les pudieran servir a los papás, pero pues también a toda la comunidad en general. Entonces, bueno, tengo el honor de tener aquí a la doctora Sandra Romero Córdoba, que sus campos de conocimiento son muy específicos y muy amplios también, como biología molecular, cáncer, genética, genómica, bioinformática, y se ha especializado en cáncer. Entonces, la doctora nos va a platicar un poquito sobre un par de tipos de cáncer y, bueno, especializándose también en cáncer de próstata. Entonces, pues, doctora, muchísimas gracias. Gracias por esta colaboración que tenemos entre la UNAM, el Instituto, por supuesto, y el Consulado General de México en Chicago. Y te cedo el micrófono para que nos cuentes todo. Por favor, si tienen preguntas, dudas, comentarios, escríbanlos aquí en nuestro, mm, en nuestro Facebook y vamos a irles dando respuestas. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer poder hacer llegar las redes pues más allá, ¿no? Y sobre todo pues divulgar el conocimiento que estamos generando en nuestros laboratorios, ¿no? Y bueno, les voy a platicar un poco de lo que estamos haciendo en México para abordar el cáncer y por qué también es importante para la comunidad mexicana que está en Estados Unidos, ¿no? Porque estamos viendo ciertamente una transición y es de relevancia para la comunidad científica, pero no solo debe ser para la comunidad científica, sino también para la comunidad de relaciones exteriores, para los políticos, para los prestadores de salud, para las asociaciones sin fines de lucro, etcétera, ¿no? Entonces, la plática la nombré Innovación en la investigación del cáncer en México, explorando nuevos caminos. Y bueno, pues no sé si ustedes recuerdan que estaban haciendo por ahí de 1980. Yo a finales de esa década iba naciendo, pero seguramente pues alguien un poquito más grande ahí estaba ocupando estos jeans a la cintura, bailando Thriller con Michael Jackson, o marcando con estos teléfonos de disco, o peleándose con el cassette para escuchar todo rayado la canción que esperaban, ¿no? Y bueno, se iniciaron también las primeras computadoras, ¿no? Y yo me imagino diciéndole a un científico de 1980 que tan solo 20 años después íbamos a tener toda la capacidad de poder entender qué pasaba en cada una de nuestras células, de entender esta información, eh, instructivo que trae nuestra célula y que nos ha dado tanto que ha generado toda una revolución científica y tecnológica la cual hoy estamos viviendo, ¿no? Hoy por hoy podemos secuenciar cada una de las letras que están en estas instrucciones en cuestión de una semana y por un costo accesible, ¿no? Al proyecto del genoma humano, que fue el proyecto donde se trataba de descubrir estas bases, pues nada más tardó 15 años y costó miles de millones de dólares, ¿no? Y hoy, en tan solo 5 o 10 años se revolucionó y hoy lo podemos hacer en nuestros laboratorios, lo podemos hacer en diferentes países, evidentemente pues va a depender de qué tanto presupuesto estás dedicando a eso, pero es ya, digamos, una realidad para una buena parte de los laboratorios en el mundo, ¿no? Entonces, esta revolución ha impactado brutalmente, hemos encontrado muchas cosas que pensábamos que ocurrían, pero también muchas otras cosas que no ocurrían como pensábamos y ahora nos deja entonces la tarea de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Si no era como pensábamos, entonces, ¿qué está pasando? Pero bueno, ciertamente todo privilegio trae también ciertas, pues, ideas que uno tiene que confrontar y una de ellas es estos retos a los cuales nos estamos enfrentando. Y sin duda alguna, este crisol de poblaciones humanas que somos en el mundo es una de ellas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los estudios que hemos hecho a través de estas tecnologías, a través de entender qué está ocurriendo en nuestras células, se ha hecho en población descendente de europea o comúnmente llamado caucásica. Entonces, poblaciones como la nuestra, pues están muy poco representadas, ¿no? Existen otro tipo de grupos que también están representados, por ejemplo, hoy de gran interés, justo que también hoy este mes es el mes de la diversidad, por las comunidades LGBTQ+, las las personas refugiadas, ¿no? Que desafortunadamente estamos viendo cada vez más a través de la situación geopolítica que estamos viviendo. Y sin duda alguna, pues a los investigadores mexicanos nos interesa esta parte pero voy a cambiar, perdón, mi cursor acá, esta parte, ¿no? De las personas con diversas ancestrías o ascendencias, ¿no? Entonces, el no considerarlas y al momento estamos realmente
pues afrontando estas consecuencias, pues es que sí, ciertamente puede haber racismo, discriminación y segregación en cómo estamos haciendo ciencia, pero no solo en cómo estamos haciendo ciencia, sino en los hallazgos que estamos encontrando de esta ciencia. Es decir, lo que estamos encontrando funciona para todas las poblaciones o funciona particularmente para la población que estudié, mayoritariamente, que como ya mencioné, es la descendiente europea, ¿no? Esto pues se liga con que muchos de los estudios clínicos, que son esta fase donde muchos pacientes se pueden ver beneficiados, que se están probando fármacos, ¿no? Y entonces un paciente puede tener una mejor sobrevida o mejor calidad de vida, gracias a que se incorporó este ensayo clínico, pues no se están incorporando tantos pacientes de nuestro grupo poblacional, ¿no? Y bueno, esto puede concluir en que también pueden tener desenlaces pues muy adversos, es decir, que un tumor pueda terminar desafortunadamente en la muerte o en un tumor más agresivo, por ejemplo, con metástasis, ¿no? Entonces invade otros órganos, o bien que pues un tumor que pensábamos ya había sido curado, pues de repente regresa y empieza a ser otra vez todo un conflicto ahí en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes dirán hasta este momento, ok, estamos subrepresentados, pero pues ¿qué tenemos los mexicanos que seamos especiales, no? Y bueno, por ahí en algún momento pensamos que éramos medio marcianos, ¿no? Pero bueno, ya creo que después de que hubo todo este desmitificación de lo que pasó con las supuestas momias alienígenas, pues no somos como cualquier otro ser humano. Eh, pero sí tenemos peculiaridades. Una de las primeras peculiaridades es que si ustedes recuerdan sus clases de historia, en 1521 los españoles llegan a la Grande Tenochtitlán y conquistan a los pueblos prehispánicos. Esto hace que entonces seamos una mezcla de poblaciones con dos contribuciones desde el punto de vista de la ancestría genética. Entonces, tenemos este componente europeo, pero también tenemos este componente nativo mexicano que ninguna otra población tiene. Es decir, este mestizaje que vemos en nosotros posiblemente se replica en Centroamérica, pero pues somos únicos en el mundo, ¿no? Y ciertamente no sabemos este componente cómo podría jugar un papel en cómo nos enfermamos. Por otro lado, particularmente en México, hemos visto una gran diversidad, sobre todo con estas contribuciones de los diferentes pueblos, ¿no? Prehispánicos o indígenas, ¿no? Por ejemplo, los mayas, los zapotecas, los mayos, etcétera, diferentes grupos indígenas que pues se ve que pueden tener diferentes rasgos en cómo se enferman. Un ejemplo que les pudiera dar en este momento es que hay algunas variaciones en las instrucciones de nuestro DNA, de nuestras células, que se asocian a mayor riesgo a diabetes, ¿no? Y esto viene del componente amerindio y parece ser que viene justamente de cuando migraron, porque de hecho tiene un poquito de componente neandertal. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus clases, nos hablaban de que pues el hombre, nuestra especie es Homo sapiens, pero una de nuestras hermanos, o más que hermanos primos, eran los neandertales, ¿no? Que pues compartían algunas características con nosotros, pero no ciertamente eran hombres como la especie Homo sapiens. Pero pues parece ser que sí en algún momento de su trayectoria en Asia, cuando iban a pasar hacia América, se encontraron, pues, se perdieron el asco, dirían por ahí, y se reprodujeron, y entonces nosotros tenemos un poco de esa mezcla neandertal, y entonces entre más componente amerindio tenemos, mayor probabilidad tenemos de tener estas variaciones de riesgo que podrían entonces favorecer que tuviéramos una mayor tasa de diabetes, ¿no? En cáncer no sabemos en realidad cómo está eso, es complejo el estudio, pero también por otro lado no podemos perder de vista lo que estamos expuestos, ¿no? Ya lo decía el meme, imagínense vivir en Suiza y perderse N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, pues hay una idiosincrasia muy particular en México, una cultura gastronómica muy particular, una de la vida cotidiana en general, ¿no? Y finalmente, pues también estamos expuestos a diferentes ambientes que desafortunadamente muchos de ellos están contaminados, tanto ambientalmente en el aire como pues por pesticidas en el agua y demás, que tienen un impacto en la salud y eso va a tener un impacto en cómo nos enfermamos, evidentemente, ¿no? Entonces, la salud no solamente es que perdamos este estado normal de bienestar, sino es cómo se está perdiendo, ¿no? Entender por qué se está perdiendo y todos estos factores juegan en conjunto para establecer esta pérdida de la salud, ¿no?
Y bueno, no debemos también perder de vista que este debe ser un interés conjunto con Estados Unidos, dado que la población hispano-mexicana o los hispanos en general y latinos, pues son la mayor minoría de Estados Unidos y desafortunadamente es una de las que es más incomprendida en términos de salud, ¿no? Cada vez más vemos que hay un interés real por el estudio de las poblaciones hispano-mexicanas en Estados Unidos, pero bueno, todavía es algo que está en desarrollo, ¿no? ¿Y por qué debe ser importante? Bueno, pues aquí yo les muestro algunas cifras de, pues, cuál es el total de la población hispana o latina en Estados Unidos, cuánto representa la población total, y esto es en cáncer. ¿Cuántos nuevos casos estaban reportando la población de Estados Unidos que son, bueno, son parte de la comunidad hispana? Pues esto es, y aquí les muestro los principales cánceres que se están presentando, y pues sin mucha sorpresa, cáncer de mama y cáncer de próstata están presentes, y desafortunadamente también el número de muertes, ¿no? Y esto implica que Estados Unidos cada vez más va a tener que tener atención en esta población minoritaria y hacer esfuerzos con México, porque bueno, pues nosotros somos los que más tenemos acceso a ese tipo de muestras, con ese tipo de pacientes, con esa descendencia, ¿no? Esa mezcla de la que ya hablamos, ¿no? Que somos un mix de los europeos y los nativos americanos. Y bueno, ciertamente esto responde a la necesidad de que cada vez más los sistemas de salud de Estados Unidos van a estar enfrentándose a cómo se están enfermando estas poblaciones hispanas, esta comunidad hispana, ¿no? Que no necesariamente es igual que cómo se enferma la población caucásica, ¿no? O descendiente europea. Entonces, bueno, con esto en mente, pues demos un brinco a ver cómo está México en la representación de los estudios, ¿no? Ya les decía hoy yo que el cáncer, gracias a este avance y esta revolución científica, pues hoy se puede estudiar de muy diversas formas, ¿no? Y una de ellas es a través del estudio de las instrucciones de nuestras células. Pero desafortunadamente en la mayor parte de estos proyectos estamos excluidos, ¿no? Estamos muy poco estudiados como población hispana. Generalmente se les reporta como población hispana no blanca. Y bueno, pues esto habla de que tenemos muy poco conocimiento de qué está ocurriendo en nuestra población, ¿no? Y con eso, bueno, les quisiera contar un poco una historia de éxito que ha sido encabezada por mí y mi laboratorio, de cómo entendiendo cómo funcionan las instrucciones celulares podemos llegar a entender por qué nos estamos enfermando de la manera que nos estamos enfermando y cómo podríamos atacarla, ¿no? Y entonces, bueno, esta historia es en cáncer de mama, ¿no? Y esto lo publicamos en este artículo en el 2021. Y bueno, ciertamente el cáncer de mama en México es un tanto diverso al resto de los países como Estados Unidos o Europa. La primera cosa que es distinto es que tenemos la presentación del cáncer 10 años antes, es decir, en México se diagnostica a las mujeres con una edad de 52 años aproximadamente, mientras que en el resto de los países de Estados Unidos o Europa, 62 años, significa 10 años antes, ¿no? Y no entendemos por qué. Desafortunadamente también se diagnostica en etapas avanzadas y esto sí sabemos por qué, es porque pues muchos de los pacientes no van a tiempo, ¿no? Entonces dejan que pues, realmente el tumor crezca, avance y bueno, pues eso ya es más complicado de tratar, ¿no? Y no solo es también por el paciente, sino es también por el limitado acceso que hay de pronto a los servicios de salud, ¿no? El COVID pues vino un poco a mover todo, no solo en México, en todo el mundo, y muchos de los tratamientos de los pacientes con cáncer se retrasaron, ¿no? Y un paciente, sobre todo en un cáncer de mama, que pierda 3, 4, 5, 6 meses es fundamental, porque un cáncer que yo diagnostico hoy no va a ser el mismo en 6 meses. Puede ser ya un cáncer muy distinto y mucho más agresivo. Entonces, bueno, esto es por qué creemos o no creemos, sabemos por qué están esas etapas avanzadas. Y algo que nos está realmente preocupando es que cada vez más vemos pacientes jóvenes con un tipo de tumor muy agresivo, ¿no? Y esto preocupa pues porque siempre un cáncer en etapas tempranas, es decir, entre 30 y 45 años, suele ser un cáncer más agresivo. El impacto que tiene evidentemente es mayor, ¿no? Porque está en toda la vida económica productiva de la mujer, reproductiva de la mujer. Entonces, son cánceres esencialmente distintos, ¿no? No solo en el contexto social, cultural o económico, sino también desde el punto de vista clínico y biológico. Y esto pues nos está llamando mucho la atención y es algo que tenemos que atender de por qué está ocurriendo esto, ¿no? Y bueno, entonces con esto en mente nosotros dijimos, bueno, vamos a caracterizar
qué está ocurriendo en estos tumores de un grupo de pacientes mexicanas. Y bueno, para ello, pues les voy a contar un poquito de forma muy general qué tenemos que hacer. Bueno, tenemos primero que convencer a una institución clínica que colabore con nosotros como investigadores de ciencia básica o ciencia translacional, ¿no? Una vez que los convencemos, tenemos que meter a comité de ética nuestras propuestas, donde entonces se va a ver que no violemos los derechos ni humanos ni de anonimidad de los pacientes. Una vez que esto pasa, pues se le invita y nos aceptan en el comité de ética de las instituciones, se le invita a los pacientes a participar. Todos los pacientes que acepten participar, pues generalmente aceptan donar su tejido tumoral, sangre y que tengamos acceso a su información clínica, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que nosotros hicimos. Invitamos a un grupo de pacientes y tenemos, bueno, pues aquí que colectamos el tejido, nosotros le llamamos fresco, es decir, como sale del cuerpo, y otro que se llama embebido en parafina. Entonces, este es un tejido que cuando sale de la cirugía el tejido o el cirujano lo obtiene, se mete en parafina como de vela, ¿no? Esto le permite a los patólogos poder cortar y ver qué está ocurriendo, ¿no? Entonces hacen como cortes, ¿no? Como si estuviéramos, cuando estamos rebanando la cebolla, que vamos haciendo cortes cada vez más finos, pues así hacemos nosotros, ¿no? Vamos recortando finamente para poder ver las estructuras celulares y que el patólogo pueda decir, es un cáncer de tal tipo, tiene estas características, etcétera. Entonces, hoy por hoy, la tecnología se ha desarrollado a tal punto que podemos utilizar este tipo de muestras que incluso pues ya tienen un procesamiento importante, ¿no? Que podrían comprometer la muestra. Tomamos también muestras de sangre y finalmente también su información clínica. Esto nada más tardó 6 años de colecta, un gran esfuerzo, y gracias al FUCAM y su colaboración, bueno, fue posible obtener un número importante de muestras. Y bueno, para que me entiendan un poco y me sigan en esta plática, vamos a imaginar que nuestra célula es como una cocina. Y cuando vamos a cocinar, pues lo que queremos es generar un platillo, ¿no? Un platillo gustoso que le guste a todos nuestros invitados. Pero para eso, pues iniciamos generalmente por una receta, ¿no? Ya sea que la busque en internet, haya sido del recetario de la abuela o de un recetario que yo me compré recién, ¿no? Entonces, bueno, vamos a imaginar que esta diversidad de recetarios que pude haber heredado o adquirido de forma nueva, es lo que ocurre en nuestras células, que es el DNA. El DNA entonces codifica todas las instrucciones para que la célula pueda cocinar, pueda tener todas las instrucciones para decir cómo unir, qué necesita y demás. Como ustedes vieron, el lenguaje de las células son 4 letras prácticamente, A, C, G, T. En eso se codifica nuestra información, en 4 letras. Tienen un orden distinto y cada orden pues genera diferentes instrucciones. Eso entonces pasamos a la parte de los ingredientes, ¿no? Entonces, esta primer parte, donde nosotros tenemos las instrucciones, le llamamos DNA, o cuando hablamos de todas las instrucciones de nuestra célula, le llamamos genoma, que sería como el recetario, ¿no? Donde está todo lo que tiene que hacer la célula, las instrucciones. Una vez que ya tengo que hacer, pues, ¿qué tengo que hacer? Ir al mercado y comprar ingredientes, tener los instrumentos para poder mezclar, licuar, cocinar, freír, etcétera, etcétera. Y pues yo misma, ¿no? Para poder cocinar, o un chef o una cocinera para poder cocinar, ¿no? Entonces, bueno, esta parte donde nosotros pasamos de la instrucción a ya empezar a preparar el platillo, nosotros le llamamos transcripción y entonces pasa del DNA a RNA, ¿vale? Entonces, esto sí ya decimos que se está expresando la instrucción. Esta es una instrucción expresada. Y bueno, pues es esta gama, ¿no? Y finalmente, pues decíamos, pues si yo estoy cocinando, lo que quiero al final es tener un platillo, ¿no? En este caso serían las proteínas. Entonces, este proceso de pasar del RNA, que es la instrucción expresada, al platillo, ya al conglomerar todos estos ingredientes, se llama proteína o el proteoma cuando hablamos de todas las proteínas de nuestras células. En este caso sería, por ejemplo, unos tacos, ¿no? Y yo como soy bien chilanga, pues pensé en unos tacos al pastor, ¿no? Y pueden ser unos tacos deliciosos al pastor, bien hechecitos, con la cantidad suficiente de piña, de cebollita, de cilantro y con la salsa perfecta. O puede ser, si el recetario estaba mal o alguna parte de los ingredientes la aglomeré mal, pues que resulte en algo, una copia muy mala, que seguramente ustedes por allá a veces tendrán que sufrir en esto, como estas tortillas duras que de repente nos las pasan como tacos, o de plano totalmente un nuevo resultado, ¿no? Un taco de ojo en vez de un taco de pastor y un taco de ojo no de ojo de vaca, sino un taco de ojo como decimos acá los mexicanos, ¿no?
Entonces, esto pasa también en nuestras células, ¿no? Si la instrucción se rompe en cualquiera de los niveles, pues vamos a tener, en vez de tener una función normal, vamos a tener una función alterada que posiblemente pueda dar origen a las enfermedades, ¿no? Entonces, este flujo de información se ve interrumpida. Nosotros entonces vimos estas alteraciones y me voy a concentrar solo en las alteraciones que vimos justo a nivel del recetario, del DNA, de nuestros genes. Estos se llaman mutaciones. Entonces, decíamos, vamos a recordar que el lenguaje de nuestras células son cuatro letras, A, C, G, T, y estas, bueno, pues van a dar diferentes instrucciones a través de diferentes combinaciones. Entonces, estas mutaciones son errores, es decir, vean, esta es la secuencia que yo esperaba. Esto se llama secuencia porque tiene un orden, ¿no? Entonces, yo esperaba que la A le siguiera la T, perdón, la T le siguiera la A, la G a la T y así sucesivamente. Vean lo que ocurre aquí. La T se cambió por una C. Es un error. Entonces es una mutación, porque potencialmente entonces mi receta ya cambió. En vez de ponerle tomate, le puse tomatillo. Y entonces ya cambió el resultado que estoy teniendo. Estas son las mutaciones. En cáncer, pues existen una gran variedad de mutaciones o de cambios, ¿no? En estas instrucciones celulares se dan estos cambios. Y bueno, gracias a eso se han desarrollado a través de estas tecnologías donde ahora podemos ver todo lo que ocurre en nuestro recetario, podemos leer todas las páginas. Antes no lo podíamos hacer, antes podíamos leer incluso solo pedacitos de recetas. Hoy podemos leer todas las recetas que están contenidas en nuestras instrucciones. Pues podemos saber cómo están ocurriendo estos errores, estos cambios. Y bueno, lo que han hecho se llaman firmas mutacionales, que es como una huella digital de los cánceres, es decir, tienen su biométrico, ¿no? Entonces tú puedes decir, es una huella de cómo está dándose el cáncer. Entonces hoy por hoy conocemos diferentes patrones o firmas mutacionales y están asociadas a diversas cosas. Por ejemplo, quien se asolea mucho y que a lo mejor tiene pues propensión a melanoma, ¿no? A cáncer de melanoma o cáncer de piel, pues tiene este patrón, ¿no? Es decir, el sol, o sea, ¿por qué se genera el cáncer cuando yo me expongo al sol? Pues porque el sol impacta sobre las instrucciones celulares, impacta de una manera muy particular, que sabemos cómo ocurre, sabemos cuál es la consecuencia de eso. Algunas otras son, por ejemplo, mascar tabaco, que es distinto al fumar tabaco, hace efectos diversos. Ambos hacen efectos sobre nuestras instrucciones celulares, pero son distintos. Y bueno, algunas que tienen que ver con cómo funciona la célula. Yo me voy a enfocar en esta, que es una firma que no es exclusiva de cáncer, ocurre en todas nuestras células, incluso si no tenemos cáncer, pero en cáncer ocurre más velozmente. ¿Qué es esta firma 1? Y es una firma que conocemos como reloj. ¿Qué quiere decir? Que conforme más somos viejitos, más tendríamos mutaciones de este tipo, de este patrón. Entonces, bueno, pues las personas que son más añosas, pues pensaríamos que tienen más enriquecimiento. Y esto lo entendemos muy bien porque sabemos que la célula cuando se vuelve viejita, pues pierde cierta practicidad, cierta, capacidad, ¿no? Entonces, es común. Entonces, cada que le soplamos las velitas al pastel, no solo estamos sumando un año más a nuestra vida, sino también estamos sumando un número de mutaciones más a nuestras instrucciones celulares, ¿no? A ese recetario le estamos poniendo errores y pues entonces las recetas ya no están saliendo tan ricas, ¿no? Y bueno, pues por eso vemos que hay muchas más enfermedades en las personas más añosas, ¿no? Entonces, pues uno esperaría, ¿no? A veces dice, bueno, pues que ya está muy viejito, pues ya lo esperábamos, ¿no? Y bueno, pues sí, en realidad sí tiene lógica ese pensamiento, ¿no? Porque se están acumulando cada vez más errores. Y hasta este punto ustedes dirán, pues qué chido, ¿no? Está padre, ¿y eso para qué sirve? Bueno, no solo sirve para conocer cómo se pudo haber originado ese cáncer, sino también para qué podemos ofrecerle ese tipo de tumor. Entonces, una vez conociendo por qué ocurrió, pues podemos entonces decirle a la persona, si por ejemplo fue la firma de melanoma, pues póngase filtro solar y no se exponga tanto al sol y cúbrase con un sombrero, ¿no? En el caso de mama, pues tenemos diferentes patrones que contribuyen y el que yo les decía que es el de firma tipo reloj, pues lo que podemos dar son agentes antienvejecimiento. Hoy por hoy la parte de antienvejecimiento en ciencia se está desarrollando muchísimo y bueno, pues es donde vamos a ver grandes avances durante los próximos años, ¿no? Entonces, podemos incluso no solo tratar, sino prevenir, ¿no? Si entendemos cómo es que está envejeciendo esa célula. Y no sé si ustedes se recuerdan que yo les dije que pues nosotros lo buscamos, estos patrones, en un grupo de pacientes mexicanos, ¿no? Entonces,
hicimos la secuenciación a través de tecnologías específicas de cada una de las letras, de cada una de las letras de las recetas, las secuenciamos y vimos que había cambiado, ¿no? Y entonces después ocupamos métodos sofisticados de inteligencia artificial para entonces ver qué firmas estaban contribuyendo. Y esto es el perfil. Aquí pueden ver, estos son datos públicos de un proyecto muy importante que había en cáncer, o hay en cáncer, y bueno, pues podemos ver lo que ya conocíamos. Por ejemplo, en los pacientes afroamericanos está esta firma que tiene que ver en cómo se reparan estas instrucciones, porque ustedes pensarán, bueno, si hay errores, la célula pues seguramente tendrá algo para corregirlos, como un editor, ¿no? Y sí, no es tan mal, así es. A veces, pues, cuando transcribimos, nos equivocamos y borramos. Bueno, la célula hace lo mismo, ¿no? Tiene que transcribir sus recetas. Cada que se divide, tiene que transcribir sus recetas para que la célula hija se lleve sus recetas. Si no, se va vacía y entonces, pues, no va a saber cocinar. Entonces, una vez que está transcribiendo, se puede equivocar. Pero existen editores que le dicen, oye, tú, ¿no? Aquí te equivocaste, corrígelo. Pero a veces hay errores que pasan y nadie se da cuenta y se fijan, ¿no? Entonces, estas son las mutaciones que nosotros estamos viendo. Esos errores que nadie se dio cuenta, que ningún policía de la célula se dio cuenta, se fijaron y se quedaron y entonces originaron o promovieron un origen del cáncer. Entonces, vean, pues tenemos aquí la población caucásica y otro tipo de poblaciones, ¿no? Quiero que pongan atención, por favor, a esta parte azul. En esta parte azul, lo que vemos es que pues es mucho mayor esta firma. Y es la firma 1, que si se recuerdan es la firma de reloj. Pero no hacía mucho sentido para nosotros, porque yo les dije, en general en México tenemos pacientes más jóvenes. ¿Por qué entonces si tenemos pacientes más jóvenes, tendríamos una firma que yo les dije se asocia con pacientes más añosos, más viejitos? No tenía mucho sentido. Incluso nosotros mismos en nuestros grupos de estudio vimos que efectivamente las pacientes de nuestro grupo de estudio, que son estas, son más jóvenes. Vean, hay un mayor porcentaje de pacientes con menores de 45 años que los otros estudios que vimos. Entonces, ¿por qué si somos más jóvenes tenemos firmas que se asocian con mayor edad? Bueno, pues, bueno, y también esto se validó. Este es un estudio que hicieron con mexicanas de Los Ángeles. Entonces, esto lo validaron ellos. Si ustedes ven aquí, entre más azul es que está más presente, ¿no? Es que contribuye más. Aquí está. Entonces, vean ustedes, la firma 1 es la que más azul tiene en todos los tumores. Cada uno de estos es un tumor, ¿no? Entonces, este se le llama mapa de calor. En las columnas, en cada una de aquí, esto es un paciente. Cada una de las filas es una firma. Entonces, ustedes ven, en todos los pacientes, si lo leo así, la firma 1 tiene mucho más azul, es decir, que contribuye más la firma 1. En pocas palabras, esto confirma nuestros hallazgos, que en la población hispano-mexicana con cáncer de mama, o al menos en el grupo de pacientes que se han evaluado en nuestros estudios, hay una mayor contribución de la firma de reloj, de la firma de edad. Pero entonces, pues nosotros decíamos, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Ay, espérenme que aquí está. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y bueno, lo que nosotros pensamos es que posiblemente el tejido mamario tumoral, es decir, el tejido del seno con tumor, está envejeciendo de forma mucho más rápida que el resto de nuestro cuerpo. Es decir, que bueno, aquí, esta es a la que quería llegar, es decir, que si mi acta de nacimiento, que es lo que nosotros llamamos edad cronológica, dice que tengo 38 años, es posible que mi edad biológica sea de 45, 47, 48. Esto es que está acelerando el envejecimiento. Y por eso a lo mejor entonces las mujeres mexicanas tienen una mama que cronológicamente dicen que es 52 años, pero en realidad podría ser de 62 años, ¿no? ¿Y por qué está ocurriendo esto? Bueno, nosotros creemos que la obesidad es uno de los factores más importantes para definir esto. Y desafortunadamente las poblaciones mexicanas, tanto en México como en Estados Unidos, sufren de una epidemia de obesidad. La obesidad que genera grasa, la grasa genera inflamación y la grasa es también fuente de hormonas sexuales y muchos de estos cánceres comen hormonas sexuales, se alimentan de esas señales de las hormonas sexuales. Y en realidad es lo que nosotros vimos, vean ustedes, las pacientes que tienen más de esta firma de envejecimiento tienen mayor contribución, también, perdón, mayor presencia de obesidad, que es y de sobrepeso, que es overweight, acá.
Entonces, si vemos el verdecito y el naranjita, pues sí, entonces se podría hacer que estas pacientes que vemos con esta posible aceleración de la edad de su tejido mamario, pues está asociado con la obesidad y está asociado íntimamente a cánceres que son dependientes de hormonas sexuales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos habla de cómo el entender las instrucciones genómicas podría dar una visión más allá de qué está ocurriendo en el cáncer de forma específica en nuestra población. Si ustedes vieron, se recuerdan en esta gráfica que les mostré, las otras poblaciones no tenían este comportamiento. O sea, si yo me hubiese quedado con esta información, que es la que más hay a disposición, nunca hubiese encontrado que las poblaciones hispano-mexicanas podrían estar enriquecidas en un proceso de envejecimiento, ¿no? Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como científicos? Pues corroborar esto, entender que si es que todo el cuerpo de los pacientes mexicanos, por las presiones que en este caso nosotros proponemos es la obesidad, podría estar envejeciendo de forma igual o es particularmente el tejido mamario, ¿no? Lo que sí se sabe es que hay una relación estrecha entre el envejecimiento y el cáncer, eso ya se conoce muy bien, y uno de los tratamientos que se están tratando de hacer, pues, es justamente estas intervenciones que pueden modular el envejecimiento. Entonces, bueno, espero haberlos convencido hasta este momento que estudiar las instrucciones, los recetarios de las células para ver qué platillos están haciendo es importante y lo más importante es hacerlo en las poblaciones interesantes para nosotros, que en este caso son las poblaciones hispano-mexicanas, ¿no? Ya sea de mujeres viviendo en Estados Unidos o pacientes o individuos viviendo en Estados Unidos con ascendencia mexicana o mexicanos viviendo en México, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta le llamamos historia de éxito, de cómo es importante ir reconociendo este tipo de alteraciones. Una de las cosas que yo primero suponía en este trabajo es que podría ser ambiental, ¿no? Es a lo que las pacientes, nosotros generalmente tenemos pacientes del centro del país, de México, podrían estar expuestas, ¿no? A contaminación, ya sea pues, de las fábricas, de los coches, etcétera, ¿no? Pero dado que esto mismo se replicó en un grupo de pacientes que están viviendo en un ambiente distinto, como es de Los Ángeles, que también es una ciudad contaminada, pero no tanto como por ejemplo, Ciudad de México, pues se cayó un poco el componente ambiental, ¿no? En que la contaminación podría ser un factor y me moví más, entonces, al menos mi pensamiento científico se movió más a decir, no es tanto lo ambiental, sino es más bien el estilo de vida que estamos llevando, ¿no? Entonces, este estilo de vida donde hay mucha obesidad, donde hay sobrepeso, donde hay sedentarismo, pues es el factor y motor de muchas enfermedades, ¿no? Diabetes, infarto al corazón, hipertensión, pues las neurodegenerativas como Alzheimer también se están viendo relacionadas, ¿no? Entonces, pues también es una invitación a ustedes a que tratemos de mejorar nuestros hábitos, ¿no? Poco a poquito, no es inmediato, no va a ser nunca inmediato, ¿no? Pero poco a poco intentamos mejorar cómo estamos comiendo, que no preferenciemos los carbohidratos, que nos movamos, ¿no? Vale la pena decir que hacer y demás no es un ejercicio, sino el ejercicio es que sea un movimiento dedicado a hacer ejercicio, ¿no? Si bien, claro que cuando haces que hacer te mueves, pero no es un ejercicio dedicado a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, la OMS recomienda que hagamos al menos 2.5 horas a la semana de ejercicio. Puede ser caminata. Cuando vas al gimnasio y haces pesas, ese tampoco sirve, tiene que ser aeróbico. Entonces, combinarlo con algo así. Y bueno, pues ahora sí entremos a un poco el tema por el cual nos trajo aquí, que es conociendo el cáncer de próstata. El 11 de junio, en el marco del 11 de junio, se está celebrando el Día Mundial del Cáncer de Próstata. También, bueno, pues este mes coincide con el mes del papá. Y bueno, todo esto es para que se pueda sensibilizar a la población masculina de la importancia de hacer chequeos rutinarios para detectar en tiempo al cáncer de prostático, ¿no? Y evitar, pues, los efectos que pueda haber después, que pueden ser incluso hasta mortales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar un poco. El cáncer prostático, pues evidentemente se da en la próstata. La próstata es este órgano que estamos aquí marcados. Si nos vamos al zoom, pues aquí lo puede ver grande. Es un órgano reproductor masculino accesorio. Está por debajo de la vejiga y abrazado de la uretra. Es por eso que cuando tenemos estos ya cánceres de próstata más avanzados, una de las formas en las que los vemos, uno de los síntomas, tiene que ver con cómo orinamos.
¿no? Porque fíjense, aquí están los ureteros que van hacia acá para hacer, para sacar la pipí, ¿no? Entonces, bueno, pues si la próstata se inflama, los puede incluso hasta cerrar. Y bueno, pues luego en consecuencias ya más graves puede haber incluso fallos renales debidos a cánceres de próstatas, ¿no? Porque esto hace que el funcionamiento de la vejiga, acuérdense que la vejiga es el órgano donde se mantiene, se almacena la orina, bueno, pues se atrofie y lo que pasa después es que se atrofian riñones. Y si no hay riñones, pues nuestra vida cambia fundamentalmente porque los riñones son nuestros filtros, ¿no? Si no hay riñón, no hay quien controla la presión arterial, no hay quien metaboliza muchas de las cosas que ingerimos, muchos de los metabolitos secundarios que son producto de nuestros propios procesos. Entonces, pues vean cómo se conecta y bueno, se conecta por su localización, dónde está la próstata, ¿no? Entonces, bueno, con esto en mente, vamos a ver cómo está la situación. Aquí les presento un mapa de cuál es la incidencia. Cuando decimos incidencia es cuántos números de nuevos casos tenemos por año. Y vean ustedes, bueno, pues Estados Unidos realmente tiene una muy buena cantidad de cáncer de próstata. México no, y todavía hay una discusión si es que no hay o no se están registrando. Y eso es algo que vamos un poquito a tratar al final de la charla. De forma muy general, les puedo decir que en México 1 de cada 13 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en su vida, ¿no? Lo que sí nos llama la atención es esto. Vean, cuando vemos cuántas muertes se deben al cáncer de próstata, ya tenemos el mismo color de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Si no teníamos el mismo número de pacientes. Quiere decir que están muriendo más pacientes con cáncer de próstata en México que en Estados Unidos, ¿no? Esto se traduce a un hombre de cada 7 pacientes con cáncer de próstata, un hombre va a morir por este cáncer, ¿no? Entonces, esto es algo que sí sabemos en México y bueno, pues vamos a hablar un poquito más. Les quiero dar una fotografía de lo que está ocurriendo en el cáncer prostático en México. Y bueno, lo primero es que el cáncer de próstata se ubica en el primer lugar por cómo está ocurriendo, es decir, por el número de casos que vemos cada año y por la mortalidad, ¿no? Entonces, ningún cáncer tiene tanto número de pacientes diagnosticados nuevos ni tanto número de pacientes muertos por este cáncer, desafortunadamente. El cribado del cáncer de próstata es oportunista. ¿Y por qué llamamos oportunista? Porque en realidad, si bien hay programas cuando decimos cribado, es cómo cachamos a los pacientes que tienen cáncer de próstata, ¿no? Entonces, estas técnicas o estas pruebas que tenemos para detectar el cáncer prostático es oportunista porque no se hacen de acuerdo a los programas de detección oportuna que tiene México. Desafortunadamente, pues ahí sí es un poco esta mala comunicación o falta de comunicación entre los pacientes, entre el sistema de salud y entre la conciencia propia de la población masculina en checarse, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Porque ciertamente pues, sí hay muchos tabús y muchas cosas alrededor de ello, ¿no? Y bueno, el riesgo de mortalidad desafortunadamente ha ido aumentando. De mortalidad quiere decir que mueran por este cáncer, por este tumor. Ha aumentado 2% anualmente en los últimos 13 años, ¿no? Entonces, cada año 2% más de pacientes mueren. En vez de ir al revés, que es lo que esperaríamos, que vayamos deteniendo la muerte, desafortunadamente ha ido aumentando, ¿no? Y bueno, una vez que se le diagnostica el cáncer al paciente, pues se habla de una supervivencia, es decir, de cuántos años más va a lograr vivir. En general, en el mundo hablamos de 5 años, ¿no? La supervivencia es de 5 años. Estados Unidos ya está en el reto de 10 años, es decir, 10 años después del diagnóstico. Nosotros seguimos en 5 años. Entonces, desafortunadamente, muchos pacientes mueren dentro de los 5 años después del diagnóstico y esta proporción es más alta que en otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, algo está llamando la atención de que en México sí mueren más. Es importante también decir que afortunadamente no es un cáncer tan agresivo, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama es mucho más agresivo en cuanto a cómo se desarrolla, ¿no? Suelen ser cánceres que si no se atienden, en poco tiempo pueden desafortunadamente desencadenar en el fallecimiento del paciente. Pero aquí no, aquí incluso pueden durar años, décadas con el tumor y no llevarlos a la muerte. Ciertamente hay tumores que sí son muy agresivos, pero lo más importante es la detección temprana. Estas personas que tienen mayor probabilidad de fallecer por su tumor son personas que ya se las detectaron en un estado muy avanzado. Y ahorita vamos a ver qué implica ese estado avanzado.
Entonces, bueno, vamos a entrarle a la historia del tumor. ¿Cómo se origina un tumor de próstata? En general, casi todos los tumores en el cuerpo así se originan. Y bueno, pues aquí tenemos, si pudiéramos imaginar en una caricatura, cómo son las células de la próstata o el tejido de la próstata. ¿Se acuerdan que yo les decía esas rebanadas como de cebolla que ven los patólogos? Pues esto es lo que ven, más o menos, ¿no? Entonces pueden ver las estructuras, los ductos, ¿no? Estos son como tubitos, entonces como si estuvieran viendo una manguera desde arriba, así estamos viendo este corte. Y entonces aquí tienen las células. Y en las células empieza a haber un evento premaligno. Este evento premaligno puede ser muy estocástico, puede ser heredado, puede ser debido al ambiente, puede ser debido a nuestro estilo de vida, ya dijimos, por ejemplo, a la obesidad, porque fumamos, porque tomamos mucho, porque no hacemos ejercicio, y entonces eso hace que se generen errores en nuestra célula. O bien puede ser porque pues, nuestra célula en algún momento perdió control y empezó a tener alteraciones que no logró reparar. Estas se van acumulando hasta que empieza a haber ya una transformación maligna. Cuando hablamos de la transformación maligna, ya hay un tumor. Pero este es un tumor todavía incipiente, un tumor que está en etapas tempranas. Y luego llega la última etapa del cáncer, que es el tumor metastásico. Ese es tumor que sale ya de la próstata y se va a otros órganos, se va a viajar, se agarra sus maletas, se sube al primer taxi que encuentra y vámonos, se va a viajar por todo el cuerpo. Este es el más peligroso porque no es lo mismo tratar un tumor que esté encapsulado en la próstata a un tumor que esté diseminado por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, esta es la historia de cómo surge un tumor en nuestro cuerpo y pues para que ustedes entiendan dónde nosotros tenemos que cacharlo, lo tenemos que cachar aquí, en esta parte. Este es el diagnóstico temprano. Aquí se da el diagnóstico temprano. Si yo lo veo aquí, ya es un diagnóstico tardío. Entonces, bueno, ¿qué pasa en el estado metastásico? Bueno, casi todos los tumores tienen un sitio de preferencia para irse, para invadir, ¿no? Así como que dicen, yo, ¿se acuerdan cuando jugábamos? Declaro la guerra a mi peor enemigo, ¿qué es? Bueno, pues así le hace la sola de cáncer y su peor enemigo, o más bien no su peor enemigo, pero al que va a ir a conquistar, son los ganglios linfáticos, que son estos que está aquí, vemos en la caricatura, son la pelvis, la cintura y un poco de la cadera, de la columna, perdón. Más distantes también tenemos el hígado, los pulmones y el cerebro, pero estos son menos comunes. Los más comunes para que metastatice un tumor de próstata son estos sitios que les estoy indicando aquí. Y bueno, este repercute en cómo tratamos. Un tumor que yo lo detecto en esta etapa temprana, lo puedo tratar con terapia local, puede ser, por ejemplo, radioterapia, y les doy un fármaco para que bloquee todas las señales hormonales. Al igual que el cáncer de mama, el cáncer de próstata también se alimenta como que le echan porras las hormonas sexuales, en este caso los andrógenos, y entonces hay fiesta y entonces empieza a crecer y le gusta ese ambiente, se alimenta de las señales de ese ambiente y crece. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si yo le bloqueo? ¿No? Es como cuando estás en una fiesta y para ya que se vayan tus invitados, guardas todo el alcohol, todas las chelas y todas las botanas, ¿no? Para que digas, ya no tienen nada que comer, que se vayan. Pues más o menos así es lo que hacemos con la terapia antihormonal. Le bloqueamos esas vías para que no tenga estas señales de crecimiento y entonces podamos detener el tumor. También damos radioterapia para matar a las células a través de la radiación. Y bueno, pues esto ocurre a esta etapa local. ¿Qué pasa? Y esta es una etapa curativa, es decir, sí podemos curar el cáncer. Los cánceres, en la mayor parte de los tumores, los cánceres que son detectados a tiempo son curables. Entonces, eso de que el cáncer no se cura no es cierto, eso es un mito. El cáncer es curable si lo detecto a tiempo y el de próstata no es la excepción. ¿Cuándo se complica la cosa? Cuando ya invadí otros órganos. ¿Por qué? Porque ya no me puedo quedar con estas terapias, que era la radioterapia o la antihormonal. Ya tengo que sacar a todo el ejército, porque la guerra ya no se convirtió en un órgano. Y ahora tengo que combatir todas las células que están en diferentes lados del cuerpo. Tengo que dar quimioterapia, generalmente en estas etapas ya se tiene que remover la próstata. Esto evidentemente tiene un costo en la calidad de vida del paciente, sobre todo en su vida sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues sí tiene un impacto importante. Y bueno, muchas veces no responden bien a las terapias y entonces ya pasamos etapas donde los tratamientos son meramente paliativos. Pero el mensaje que quiero que se lleven de esta diapositiva es que el cáncer de próstata es totalmente curable si lo detectamos a tiempo.
Y esto es porque en vez de estar peleando con un flacucho de bilucho cuando los tenemos en las etapas tempranas, pues ahora nos toca pelear con un Mike Tyson, no, este no es Mike Tyson, bueno, quien sea, porque ya no sé a quién pusimos el Mike Tyson, y entonces ya es totalmente distinto el nivel de lucha que yo tengo que establecer, ¿no? Entonces, por eso la importancia de detectarlo en tiempo. Y ahora me dan ustedes, bueno, ya nos echaste todo este choro, pero ¿y cómo lo diagnostico en tiempo? Bueno, momento, vamos a eso y vamos a intentar entender. La prueba base, pero no la única, es importante decir, es una prueba sanguínea donde se mide el antígeno prostático específico. Es una prueba donde pues no es necesario el ayuno, se recomienda un ayuno de 4 horas. Lo que sí es necesario es no haber tenido actividad sexual durante los 48 horas antes de la toma de la muestra, no haber tenido masaje prostático, alguna biopsia, ultrasonido, si se tiene infección de la próstata o inflamación de la próstata, pues se tiene que esperar al menos unos 3 meses, porque si no, no va a ser real el análisis que estamos viendo. ¿Y qué es lo que mide? Bueno, este antígeno corre perdón, por nuestra sangre. Entonces, por eso yo en una muestra de sangre puedo contar cuánto antígeno estoy viendo. Este es un antígeno que es exclusivo y se genera únicamente en la próstata, que es este corazoncito que estamos viendo aquí. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, en una próstata normal, el antígeno prostático debe tener niveles bajos. En una próstata que tiene un aumento, pero que es benigno, va a tener niveles intermedios, y en una próstata que va a estar inflamada por el cáncer va a tener mucho antígeno prostático. Debemos decir que con la edad la próstata es normal que crezca y que se inflame un poco. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son las limitantes de esta prueba. Entonces, ¿cuándo me la debo realizar? Si eres un hombre que su papá tuvo cáncer de próstata o sus hermanos tuvieron cáncer de próstata, la debemos hacer al menos 2 veces al año, desde los 40 años. ¿Por qué? Porque hay un riesgo familiar. También si tenemos mutaciones en algún miembro de la familia de BRCA. BRCA, no sé si se acuerdan, es este gen que se puso muy famoso por Angelina Jolie, que si no sé si se recuerdan que Angelina Jolie, su mamá y su abuela tuvieron cáncer de ovario y de mama. Y entonces ella se hizo la prueba leyeron con estas tecnologías que les hablaba, sus genes, ¿no? Las recetas, ¿no? De sus instructivos, y vieron que tenía la mutación, ¿no? Y entonces ella decidió, pues, hacer el preventivo, que es quitarse ovarios y tejido mamario, ¿no? Esto no solo es para cáncer de mama o ovario, también ya sabemos que es para próstata, para páncreas también, para colorectal también. Entonces, si tenemos algún indicio que alguno de nuestros familiares tiene esta mutación, es importante que tengamos un seguimiento clínico más apegado. El resto de los hombres a partir de los 45 años debemos hacer este estudio anualmente, ¿sale? Pero pues no toda la vida es perfecto, desafortunadamente. Esta es una prueba que tiene bastantes limitantes. Una de las limitantes es que hay una zona gris. ¿Y a qué me refiero con zona gris? Cuando tenemos niveles de 0 a 4 es normal y no hay problema, estamos en zona safe. Pero cuando tenemos niveles de 4 a 10 es lo que llamamos zona gris, porque no entendemos, sabemos que es anormal, pero sabemos que no está en el rango de peligrosos, pero no sabemos si hay cáncer o no. Hay pacientes con cáncer prostático que están en esta zona gris y hay pacientes sin cáncer prostático que están en esta zona gris. Entonces, ¿cómo los diferencio? Y los que, bueno, es más probable que tengan un cáncer prostático es estos que están arriba de 10, pero ahorita vamos a ver que tampoco es tan cierto. Y bueno, la certeza de la prueba del antígeno prostático para el diagnóstico del cáncer es del 45%, ¿no? Entonces tengo todavía un 55% de posibilidad de no saber, ¿no? No hay certeza en ese otro 55%. Entonces, bueno, es importante reconocer que la prueba del antígeno prostático se puede ver afectada por otras circunstancias, por ejemplo, que se agrande la próstata. Dijimos, y recuerdan, se agranda por la edad, es normal que se agrande. Si hay una inflamación o infección en la próstata, la obesidad suele enmascarar los resultados del antígeno prostático porque los disminuye. También si hubo una reciente eyaculación y nosotros no la reportamos, les decía que debemos tener al menos 48 horas sin eyaculación antes de hacernos la prueba. La edad, ¿no? Porque se correlaciona con esto. Entre más edad, supondríamos que el antígeno prostático podría estar más alto sin estar asociado a cáncer. E incluso cosas como andar en bicicleta
puede favorecer el aumento en el antígeno prostático. Entonces, como ustedes pueden ver, es una prueba que tiene bastantes limitantes. Esto se le llama especificidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una prueba, hay dos medidas que nosotros medimos. La sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es qué tan capaz es esa prueba de identificar a los pacientes que verdaderamente tienen cáncer. En este caso no es mala la sensibilidad, pero es mala su especificidad porque no logra detectar estos pacientes que tienen antígeno prostático alto, pero no tienen cáncer. Esto nos lleva también a una cuestión de sobretratamientos, por ejemplo, biopsiar a personas que no tendrían que ser biopsiadas o de incluso dar tratamientos más dirigidos para el cáncer que no deberían de haber recibido, ¿no? Entonces, pues sí hay malo en la prueba de PSA, es un indicador, pero no debe ser un indicador único, por todo lo que ya les dije. ¿Cómo subsanamos entonces ese 55% donde no tenemos certeza? Con otra prueba. Y la prueba es el tacto rectal, que lo hace un urólogo. Es una prueba que es indolora, y bueno, pues como ocurre es que a través del uso de guantes se lubrica el dedo y el urólogo, con toda la experiencia que tiene, entra por el recto para hacer el tacto. ¿Qué es lo que evalúa? Es la próstata. Entonces, imagínense que ustedes agarran su mano y la próstata normal se debería sentir como se siente la textura aquí, en esta parte, ¿no? Si el urólogo lo siente como es este hueso que es duro, eso es indicio de cáncer, ¿no? Eso es lo que él mide, la textura de si está duro o está suave y qué tanto volumen está ocupando la próstata. Entonces, la combinación de los dos, es decir, un tacto rectal y una prueba de antígeno prostático, vean ustedes cómo aumenta significativamente la certeza a 94%. Entonces, debemos empezar a romper tabúes de la prueba del tacto de próstata, el tacto rectal, ¿no? Existen muchos tabúes, muchas restricciones personales que se respetan, pero pues también hay que darles el lado malo de no hacerlo, ¿no? Y bueno, pues por ahí escuché a un reconocido urólogo de México, el doctor Aaron Torres, que decía muy bien, la hombría no va en el recto, ¿no? Entonces, pues no debemos comprometer nuestra salud por una idea falsa o una idea errónea, ¿no? Les digo, no incomoda el examen, puede incomodar más pues por todo lo que nosotros culturalmente traemos, ¿no? Entonces, el mensaje de esto es necesitamos las dos pruebas para tener certeza. Si no queremos el tacto rectal, al menos sí ser constantes en la prueba del antígeno prostático anualmente, ¿no? Pero ya les decía que pues si caemos en la zona gris y tenemos la mala suerte de sí tener cáncer de próstata, pues no lo vamos a detectar en tiempo, ¿no? Entonces, bueno, otra pregunta que podría surgir en este punto es, ¿el cáncer de próstata tiene síntomas? Y la respuesta es, en etapas tempranas no tiene. Es asintomático completamente. ¿Qué quiere decir? Que la única forma en la que yo lo puedo detectar es a través del antígeno prostático y el tacto rectal. ¿Cuándo empieza a tener síntomas? Cuando es metastásico. Es decir, ya es un cáncer avanzado. Cuando uno ya siente que tiene estos síntomas, es un cáncer que ya está avanzado. ¿Qué síntomas podemos mencionar? Problemas urinarios, este típico de que el chorro no sale completo, se gotea, no tiene, perdón, problemas para iniciar a orinar, problemas sexuales, ¿no? Entonces, de pronto no hay erección, presentar sangre en orina o semen y dolor de espalda o pelvis, ¿no? Entonces, insisto, esto ya es indicio de un cáncer avanzado. Y la única forma entonces de detectar el cáncer en etapas tempranas es a través de los métodos diagnósticos que les mencioné. Prevención, difícil, pero sí la hay. Es una prevención, digamos, que pues vamos a aconsejar para cualquier tipo de cáncer y generalmente para cualquier tipo de condición médica, ¿no? No es que haya una prevención muy directa para el cáncer prostático, pues es comer bien, moverse más, no fumar y hacerse sus checos regulares, ¿no? Que si ustedes lo ponen para cualquier otra enfermedad, pues funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues es como una generalidad de qué está ocurriendo. Pero bueno, pues esperen, ¿no? Ya les decía, hay muchas limitantes en las pruebas que se están tratando de subsanar. Y bueno, una de las formas que se están tratando de subsanar es elegir otro marcador, ¿no? Otra cosa que esté en sangre o refinar esa cosa que ya estamos midiendo en sangre, que es el antígeno prostático, pues para mejorar nuestra estratificación de pacientes. Es decir, este sí tiene cáncer, este no tiene cáncer, ¿no? Y ser mucho más certeros en la prueba de sangre, ¿no? Sobre todo porque sabemos que mucha población masculina no se hace el tacto rectal con urólogo, ¿no?
podría haber la pregunta de, bueno, pues si las mujeres pueden autoexplorarse, ¿por qué yo no podría autoexplorarme la próstata? Y ciertamente, pues se podría, pero es difícil. Los urólogos llevan años en entrenarse para distinguir los patrones, ¿no? Entonces sería difícil que un paciente sin entrenamiento, pues logre detectar estos cambios, ¿no? Por eso no se aconseja la autoexploración prostática en los hombres. Pero ¿qué se está haciendo? Se está proponiendo, de hecho ya se ha estudiado, es sí continuar con el antígeno prostático, pero el antígeno prostático viene en dos formas. Viene libre o acompañado de proteínas. Ven, aquí esta bola amarilla es la proteína, el antígeno prostático es la bola azul. Y cuando estamos en un crecimiento benigno, es decir, cuando sí tenemos elevado el antígeno prostático, pero no por cáncer, sino por inflamación, vemos que hay mucho más antígeno prostático libre, mientras que en el cáncer, que es la próstata con cáncer, vemos más antígeno prostático acompañado de proteínas. Entonces esto se le llama libre o conjugado y lo que se hace es hacer una relación entre los dos y con ellos saber si hay cáncer o no. Esto todavía está en estudio clínico, pero tiene una muy buena posibilidad de ser traducido, o sea, de llevarse a que ya lo podamos tener en los laboratorios clínicos. Ajustarlos, ¿no? Los cortes por edad y por ascendencia, ¿no? Entonces, a lo mejor las poblaciones mexicanas tendrán que tener un PSA más bajo y, bueno, pues a lo mejor también ajustarlos por edad, porque ya decíamos que entre más añoso el paciente, también pues mayor probabilidad de que se inflame la próstata, no asociado a un cáncer, y entonces, bueno, ajustarlos por edad, ¿no? Todo eso está, acuérdense que en ciencia todo lo tenemos que probar con ensayos, ¿no? O experimentos. Entonces, todo eso se está probando en grupos de pacientes. Y aquí les muestro este otro, que es el que veíamos al inicio. Y aquí vean, son mutaciones. ¿Se acuerdan estos cambios que les hablé, ¿no? Estos errores que tiene la célula. Son mutaciones que eventualmente podríamos tratar de buscar, ya sea en sangre o en el tejido prostático, para ver si existe esto. Esto realmente, pues yo lo veo más como un ámbito de investigación que de traducción, de poder ir a un laboratorio, ¿no? Lo más traducible, evidentemente, es el antígeno prostático. Y bueno, sin duda alguna, hacer recetarios genómicos de tumores prostáticos en pacientes mexicanos, ¿no? Como el caso de éxito que les presenté en cáncer de mama. Ciertamente hay grupos en México que se están fuertemente tratando de investigar el cáncer de próstata. Sin embargo, bueno, pues un estudio genómico formal no lo hay. No hay una publicación de ello. Recuerden, los científicos publicamos nuestros resultados para que toda la comunidad científica, una, tengamos acceso al conocimiento, pero dos, también digamos, oye, a mí no me sale esto, a mí sí me sale esto, ya lo reproduje, como por ejemplo les mostré el estudio de las mujeres mexicanas en Los Ángeles, ¿no? Donde reprodujeron lo que nosotros habíamos dicho en nuestro artículo, ¿no? Entonces, es importante el hacer esto. No lo hay. Hay grupos que están tratando de evaluar nuevos marcadores para entender esa zona gris. ¿Se acuerdan de esa zona que no sabemos si tienen cáncer o no tienen cáncer? También para ver radiotoxicidad, porque los pacientes que son tratados con radioterapia, algunos de ellos generan radiotoxicidad y eso impacta pues en su tratamiento, en la respuesta al tratamiento y en su calidad de vida en general, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna, para hacer esto necesitamos generar biobancos y se antoja mucho que Estados Unidos sea un actor importante, ¿no? Que cada vez más en estos cánceres que tenemos comunes en las comunidades hispano-mexicanas que viven en Estados Unidos, con lo que también estamos viendo en las poblaciones mexicanas que habitan en México, pues empezar a hacer biobancos. ¿Qué significa esto? Que tengamos tejidos que estén en almacenes, ¿no? Porque si no, no sé si se dieron cuenta, pero en mi presentación yo les puse que nosotros nos tardamos cerca de 6 años para conseguir los tejidos para hacer la historia de éxito de mama. 6 años es mucho tiempo, ¿no? En 6 años pasan muchas cosas. En cambio, si yo ya los tengo, porque me dediqué ya 10 años a tener tejidos en mi laboratorio, pues es mucho más fácil, ¿no? Avanza mucho más rápido la ciencia. Entonces, se antojaría mucho que hubiese un proyecto con nacional. Por ahí los hay, pero falta un poco de formalidad en estos convenios, ¿no? Entre lo que se está haciendo en los pacientes hispano-mexicanos. Sin duda alguna, mejorar los registros, ¿no? Porque en México, pues sí carecemos de buenos registros en muchos de los cánceres. Entonces no sabemos qué tanto estamos sobreestimando lo que estamos viendo. Y bueno, con esto quiero empezar a concluir agradeciendo, este es mi grupo de trabajo. Bueno, pues existen diferentes fuentes de financiamiento con las cuales podemos hacer nuestros equipos. Y yo estoy convencida que divulgar ciencia es la forma
en la que vamos a mejorar cómo nos estamos enterando de por qué enfermamos o no enfermamos. Y bueno, pues les quiero hacer un comercial. Este es un programa de radio que tenemos en Radio Ciudadana del IMER. Se transmite también en Spotify o en cualquier plataforma de podcast que quieran. Se llama Que comience la lucha, la ciencia contra, y lo pueden encontrar ahí. Entonces, si les gustan los temas científicos de una forma más amena, pues pueden escuchar nuestro podcast. Aquí están mis medios de contacto, si alguien tiene interés en platicar algo, pues más que bienvenidos. Y bueno, pues ya que está por ahí también la Universidad de Chicago, pues también decir que es un gran divulgador en México. Ellos hacen parte del Clubes de Ciencia Oaxaca. Ahí yo conocí a varios de la Universidad de Chicago. Y pues como verán, ahora un papel importantísimo de los científicos no solo es hacer ciencia, sino es divulgar la ciencia, llevarla a la sociedad en general, porque aparte la ciencia se nutre de lo que la sociedad en general dice, ¿no? No solo es que nosotros les digamos qué estamos haciendo y cómo nos enfermamos, sino ustedes qué ven, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos retroalimentar también lo que nosotros estamos estudiando? Y bueno, con eso culmino y doy pie a las preguntas. Espero que me hayan entendido, que no haya sido muy larga, y pues cualquier comentario, pregunta, estoy más que abierta. No, hombre, estuvo buenísima. Yo estaba anotando preguntas y en la siguiente diapositiva las ibas explicando. Entonces, digo, creo que ha sido una presentación muy clara y muy dinámica y te agradecemos mucho por esto porque al final es un tema médico que pues para muchos de nosotros es inalcanzable entender muchos de estos términos y lo hiciste muy, muy ameno, ¿no? Hay un par de preguntas, por ejemplo, hace ratito pusieron también en Facebook que pues bueno, es una mujer de 38 años mexicana, pero comenta que a sus amigas que viven aquí, los mismos doctores les dicen que cambien su alimentación a productos orgánicos. Y la pregunta es, ¿qué otras recomendaciones, cuidados, prevenciones para mujeres de este rango de edad, o sea, como de 30 a 40 años, y que comen sanamente y que hacen ejercicio, podrían darles para la prevención de cáncer de mama o cualquier otro desarrollo cancerígeno en el cuerpo? Pues tendría que ver un poco también con estilo de vida, el no fumar, no tomar, reducir todo ese tipo de insultos. Definitivamente es una muy buena práctica. No estoy diciendo que de fumar sí no lo hagan, de tomar, depende qué tomen, ¿no? Por ejemplo, hay evidencia que no voy a meter las manos al fuego, pero dicen que el vino puede ser también protector si no excedes, ¿no? Claro. Hay un conflicto, sobre todo los científicos mexicanos con los científicos de Estados Unidos, porque allá son mucho justo de orgánicos, de suplementos y eso, y no necesariamente, yo les diría mucho ojo con suplementos. No todos los pacientes requieren suplementos, o sea, claramente hay pacientes que sí, que son los que no pueden a través de la dieta consumir sus nutrientes, pero no hay que suplementarnos porque es la moda, no. Si lo necesito, sí, si no lo necesito, no. Solo que hay en la ciencia y en la medicina siempre hay escuelas, y en Estados Unidos la escuela es suplementar mucho, ¿no? Los orgánicos, pues sí, sí, pero uno que de pronto entiende cuando uno empieza a ver la cuestión agroalimentaria, de realmente quién es orgánico, quién no, si realmente cumple con todo para ser orgánico, y se complica un poco, para decirlo. Yo les diría, la recomendación es autoexploración cada vez al mes. Generalmente se recomienda 10 días después del inicio de la menstruación, porque es cuando ya no hay inflamación en la arquitectura mamaria. Después de los 40 años, para población mexicana o con ascendencia mexicana, se recomienda mastografía anual. Pacientes más jóvenes que tienen alguna carga hereditaria o eso, se recomienda ultrasonido más que la mastografía. Pero siguiendo estas tres cosas, o más bien las dos primeras, que serían la autoexploración, bueno, también acudir anualmente al médico para que él vea, ¿no? Porque lo ponemos al punto de la autoexploración, ¿no? Yo puedo conocer mis mamás, pero se me escapan cambios. El oncólogo está entrenado para ver cambios muy pequeños, ¿no? Entonces, y se ha visto estudios donde incluso las mujeres logran detectarlo, pero ya en un tamaño un poco más grande, de entre 0.5 centímetros, de entre 0.5 centímetros a 1 centímetro. El oncólogo lo puede detectar de entre 0.5 para abajo y la mastografía puede detectar cosas muy pequeñitas, ¿no? Entonces, estas tres cosas es las que nos va a permitir tener una detección temprana si es que hay un cáncer.
¿no? Y bueno, lo otro, pues ya está haciéndolo muy bien, ¿no? Ejercicio, dieta, limitar alcohol, dormir bien, también eso es algo importante, dormir nuestras 7, 8 horas y hacerlo en los horarios que debemos. Recuerden, nosotros nos regulamos por el sol. Entonces, si dormimos, digo, hay gente que no puede hacer por cómo trabaja, pero tratar de evitar eso, de estarnos durmiendo a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Aunque durmamos nuestras 7 horas, ya desplazamos toda nuestra química. Sí, tiene todo el sentido. Y hay un par de preguntas más. Una es ya más relacionada al cáncer de próstata. Sí, son dos, te las voy a decir de una vez. Es si el cáncer de próstata se puede dar por estar activo sexualmente y a partir de qué edad se recomienda comenzar con las evaluaciones para descartar cáncer de próstata. Sí, el primero es un súper mito que muchas veces se escucha. No, no hay ninguna relación, ningún estudio ha tenido evidencia de que se relacione por no tener o tener mucha actividad sexual. Entonces, no, no hay ninguna relación en ese sentido. Y como les decía, depende de su historia familiar. Si en su familia papá o hermanos han tenido cáncer de próstata, lo recomendable es iniciar desde los 40 años. Si no, en México se recomienda a partir de los 45 años, en Estados Unidos me parece que es a partir de los 50, pero si pueden desde los 45 años iniciar a hacerlo, debe ser acompañado siempre, idealmente debería ser el antígeno prostático y visita con urólogo para tacto rectal. Ok, perfecto. Pues espero que las personas que no se pudieron conectar eventualmente se conectan y vuelvan a escuchar esta plática desde el principio. Qué interesante la parte de toda la herencia genética, la carga genética que traemos, pues por nuestro, pues ya, ¿no? Predeterminada. Y pues muchísimas gracias por la conversación. Compartan este video con alguien con quien crean que le puede servir la información. Y pusimos también por ahí los datos de la ventanilla de salud para que se acerquen a nuestra ventanilla, los puedan referir con un urólogo o un médico para que pues se atiendan, ¿no? Y doctora, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. No, pues de qué, un gusto. Espero les sea de utilidad. Estamos en un momento donde la ciencia debe ser visible y qué bueno que hay estos espacios, ¿no? Porque deben llegar a la sociedad, debe haber un mayor interés de la sociedad, porque si no, pues nos pasa como en COVID, ¿no? Ya vimos que le creían más al que bailaban a TikTok que a nosotros que sí hacemos ciencia, ¿no? Entonces, pues movió mucho a la ciencia eso y qué bueno que hay estos espacios para poder hacer llegar la investigación científica, los datos con evidencia a la población, ¿no? Y que tome decisiones más informadas, ¿no? Nosotros no le estamos diciendo que esta es la única verdad. Cada quien es libre de elegir lo que quiera, pero al menos le estamos llevando y masticando un poco esta información que ustedes pueden decidir meter o no en sus decisiones personales. De acuerdísimo. Sí, de acuerdo. Y pues gracias también por los datos de contacto. Espero que todas y todos podamos ayudar a la doctora y que escuchen el resto de los programas de radios y información que nos puede dar. Y pues muchas gracias nuevamente. No, pues de qué un gusto. Nos Hasta luego. vemos. Bye. Bye.